¿Alguna vez has sentido que algo se conecta cuando hablas con alguien? O tal vez has notado cómo tu cerebro trabaja a toda máquina cuando estás aprendiendo un idioma nuevo. Soy el doctor David Bernal, neurólogo clínico, y hoy vamos a descubrir qué pasa en tu cerebro cuando usas el lenguaje. Sí, el lenguaje no es solo algo que aprendemos, es todo un proceso neurológico. En este video te voy a contar cómo nuestro cerebro crea palabras, las entiende y lo más increíble, cómo todo esto se conecta con las emociones y nuestras experiencias. Vamos a explorar lo que pasa en tu cabeza cada vez que hablas, escuchas o lees. Prepárate para conocer cómo el cerebro se encarga del lenguaje. ¿Qué sucede en tu cerebro cuando hablamos o escuchamos un idioma? Cuando hablamos o escuchamos, el cerebro entra en acción de una manera impresionante. Imagina que cada vez que dices una palabra, tu cerebro está haciendo una serie de movimientos casi invisibles. Y es que para lograr esto, hay varias áreas en el cerebro que se conectan entre sí y se activan para que se pueda entender, interpretar y hablar. Por ejemplo, el área de Broca. Esta es la responsable de producir el lenguaje. Si alguna vez has visto a alguien que ha tenido dificultad para encontrar las palabras, es posible que esta área no esté funcionando al 100, sobre todo cuando es secuela de un evento vascular cerebral. Posteriormente está el área de Wernicke. Aquí es donde tu cerebro entiende el significado de las palabras que escuchas. Si esta área tiene problemas, podrías escuchar palabras pero no entender lo que significan. Hay diversas conexiones neuronales, ya que el lenguaje no solamente depende de un área, sino de una red de regiones cerebrales trabajando juntas para que puedas hablar y entender. Cada vez que utilizas una palabra, cientos de neuronas se activan creando conexiones nuevas. El cerebro es un verdadero maestro en la sincronización. Todo pasa en una fracción de segundo. De las palabras a las emociones. ¿Cómo conecta tu cerebro todo esto? El lenguaje no solo es algo que pasa en el lado lógico de tu cerebro. En realidad está muy conectado con tus emociones. En este caso, tenemos ciertos neurotransmisores como la dopamina. Cuando alguien dice algo que te gusta o te hace sentir bien, tu cerebro libera dopamina, la hormona de la recompensa, que te hace sentir bien. El lenguaje es mucho más que comunicación. Es también un disparador de emociones. Aquí se activa también el sistema límbico. El sistema límbico, que maneja las emociones, también se activa cuando escuchas o dices algo importante para ti. Por ejemplo, si escuchas un te quiero de alguien especial, tu cerebro no solo lo procesa como una palabra, sino que también despierta una carga emocional muy profunda. Además, el lenguaje está conectado con la memoria. Al hablar o escuchar algo que te emociona, tu cerebro conecta esas palabras con recuerdos, creando vínculos emocionales con lo que se está diciendo. Así que las palabras no solo comunican, también guardan un pedazo de tu historia emocional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando aprendemos un nuevo idioma? Bueno, está bien documentado que cuando se aprenden cosas nuevas, un idioma nuevo o alguna situación
que involucre la activación de las áreas de memoria en el cerebro, pues pasa por un proceso asombroso de reorganización. Y es que aquí entran algunas situaciones y algunos conceptos como la plasticidad neuronal. El cerebro, cada vez que aprende una nueva palabra o estructura gramatical, las conexiones neuronales se reorganizan para adaptarse a la nueva información. Se activa la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que cuando tienes que hacer un esfuerzo consciente para recordar nuevas palabras o frases, se tiene que activar. Mientras más practiques, más fácil será acceder a los recuerdos. Existen también algunas estrategias cerebrales. Por ejemplo, cuando hablas en un idioma que no dominas completamente, tu cerebro utiliza estrategias para ayudarte. Puede que empieces a buscar sinónimos o a utilizar el lenguaje corporal. Y todo eso es tu cerebro trabajando para mantener la comunicación. El aprendizaje de un idioma es una verdadera gimnasia cerebral y entre más idiomas hables, más fortaleces estas conexiones. Ahora bien, ¿por qué a veces el cerebro no entiende bien lo que decimos? No siempre nuestro cerebro hace el mejor trabajo al procesar el lenguaje. A veces las palabras se mezclan o el mensaje no llega de manera clara. Esto puede deberse a varios factores. Por ejemplo, el estrés y el lenguaje. Cuando un organismo está sometido a mucho estrés, se puede bloquear el acceso a las palabras correctas. Cuando estamos estresados, la parte emocional del cerebro, la cual es la amígdala, se activa y puede dificultar el acceso a la corteza prefrontal, que es donde se generan las respuestas lingüísticas. Existen trastornos del lenguaje, como por ejemplo la dislexia. La dislexia es un trastorno que afecta la forma en la que el cerebro procesa las palabras. Aunque las personas con dislexia pueden ver las letras y palabras, su cerebro las organiza de manera diferente, lo que dificulta la lectura o escritura. Algunas veces, el cerebro también tiene dificultades para conectar el lenguaje con la memoria a largo plazo, lo que puede hacer que se olviden las palabras o que no sepas cómo expresarte. También hay un papel del cerebro en la comunicación no verbal. Y es que el cerebro no solo maneja las palabras, también procesa lo que no se dice. Y esto lo hace a través del lenguaje corporal. El 70% de nuestra comunicación es no verbal y el cerebro procesa constantemente los gestos, las expresiones faciales y el tono de voz de las personas, la vocalización. Incluso cuando no estamos utilizando palabras, el cerebro interpreta los sonidos, suspiros o las risas. Estas pequeñas vocalizaciones son clave para saber cómo se siente alguien. Y todo esto se procesa en el cerebro sin que nos demos cuenta. Existe también la empatía y conexión emocional. El cerebro activa áreas relacionadas con la empatía cuando percibimos las emociones de otros, ayudándonos a conectar y a entender sin necesidad de palabras. Te voy a dar algunos consejos para mantener tu cerebro saludable y mejorar tu comunicación. Ejercita tu cerebro. Leer, aprender nuevos idiomas y practicar ejercicios mentales son excelentes formas de mantener tu cerebro en forma. Relájate. El estrés puede afectar tu capacidad para comunicarte claramente. Tómate tiempo para relajarte y cuidar tu salud mental. Escucha activamente. El cerebro también se entrena para ser mejor oyente. Practica escuchar sin interrupciones
para entender mejor lo que otros te están diciendo. Establece una conexión emocional. No solo se trata de hablar, sino de crear vínculos. Cuando compartimos nuestras emociones con otros, activamos áreas del cerebro que nos ayudan a tener relaciones más profundas. Como ves, el lenguaje es mucho más que solo palabras. Es todo un proceso cerebral que involucra emociones, recuerdos, conexiones y hasta aprendizaje constante. Si alguna vez sientes que tu cerebro no responde como debería al comunicarte o tienes dificultades, no dudes de consultar a un especialista. Comparte este video con tus amigos para que también descubran cómo su cerebro maneja el lenguaje. Y si quieres aprender más sobre cómo cuidar tu cerebro y mejorar tus habilidades cognitivas, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.